A raíz de que el INEGI publicara sus últimas cifras económicas sobre el crecimiento del PIB en 2017, nos han estado cacareando bastante el huevo del crecimiento económico. El gobierno para vendernos estabilidad a lo largo de este sexenio y los opositores para criticar que es insuficiente o presuponer que ellos hubieran logrado incluso una cantidad mayor. Sea cual sea el motivo, a mí me parece que hay una sobrevaloración del Producto Interno Bruto como eje rector de la economía. Por eso no quise dejar de hacer un video explicando los motivos por los que yo creo que no es el enfoque correcto, ni para ciudadanos en el proceso de exigirle a gobernantes, ni para los gobernantes en el proceso de generar sus estrategias económicas. Para entender por qué no es conveniente hacerlo, hay una perspectiva que me parece fascinante, y es la historia de por qué utilizamos el Producto Interno Bruto. Todo se remite a 1928, los tiempos de la Gran Depresión en Estados Unidos, esta crisis tan importante. Lo sorprendente es que en ese entonces no había información económica. Había algunos registros sobre impuestos, pero no había nada más, no había forma de saber cuáles habían sido las afectaciones sobre las personas y ni siquiera se sabía exactamente qué era lo que se tenía que medir. Entonces, en 1931, el Congreso de Estados Unidos le pide a Simon Kuznets, un premio Nobel de Economía, que realice una medición para conocer el daño de la crisis sobre las personas. Y así nace el indicador del ingreso nacional. Es una idea que había estado flotando en el pensamiento económico, pero que no se materializa sino hasta 1931. Y aquí lo importante es que el enfoque de esta medición era conocer cuál era el dinero de las familias, cuál era su ingreso, para entonces entender cómo es que la crisis económica les había afectado. Es decir, era un enfoque centrado en las personas. Luego, unos años después, se viene la Segunda Guerra Mundial y hay un cambio en este indicador. En lugar de ser ingreso nacional, pasa a ser Producto Nacional Bruto. La identidad matemática se mantiene, es decir, el ingreso y el producto tendrían que ser iguales porque se asume que todo lo que se produce dentro de una economía representa un ingreso para alguien dentro de esa economía, ya sea a través de salarios, a través de utilidades o de alguna otra forma, pero se asume que esta relación existe. Lo que sí es que hay un cambio de fondo, porque eran tiempos bélicos. Entonces, lo importante ya no era conocer cuál es el ingreso de las familias, sino conocer cuál es la producción total del país para maximizarla como estrategia de guerra. Hay que maximizar la producción de armas, la producción de vehículos, la producción de alimentos. Hay que mantener una posición dominante sobre el enemigo o sobre otras naciones. Y este enfoque no cambia mucho en los siguientes años, porque después empieza la Guerra Fría y se mantiene el status quo de amenaza. En los 90 hay una ligera variación que nos da el Producto Interno Bruto que hoy utilizamos, pero las perspectivas se mantienen iguales. Y entonces aparece la primera ironía, por lo menos en México, porque estamos empleando un indicador diseñado en tiempos de guerra para generar la estrategia económica de un país que se jacta de perseguir la paz. Vaya, esa es la historia. Pero ¿cuáles son las implicaciones de este indicador? El PIB mide la producción nacional de bienes y servicios. Para que el PIB crezca es necesario que esta producción se incremente. Y para ello se necesita inversión, se necesita trabajo, se necesita, muy importantemente, productividad. Si hay inversión, si hay trabajo y hay productividad, va a haber ingresos para las familias y va a haber mejores condiciones de vida o mayor bienestar, se asume. Recordemos que la identidad matemática en la que el ingreso es igual al producto se mantiene y aquí hay una asunción crucial. Esta es que incrementos en la productividad conllevan incrementos en los salarios, que son el vehículo a través del cual se distribuye el ingreso dentro de una nación. Suena lógico. Si yo soy más productivo, voy a tener más resultados en mi trabajo y me va a ir mejor. Suena lógico. Pero hay datos apantallantes que contradicen esta visión. Uno de ellos es, de acuerdo a datos sociales, en Estados Unidos, a partir de los 70, la productividad ha crecido más de 250%. Más de 250%. ¿Cuánto han crecido los salarios?
cero. Los salarios reales se han mantenido estancados a lo largo de casi 50 años. La realidad es que en los años recientes los salarios no han sido el mecanismo redistributivo que esperábamos. Y en el futuro es muy probable que este patrón se exacerbe con la tecnología y adelantos como la robotización o la inteligencia artificial que van a permitir saltos enormes en la productividad, pero niveles de ingresos similares o inferiores. Aquí hay una segunda ironía. El mandato del PIB es perseguir la productividad. Sin embargo, las tendencias tecnológicas e históricas que hemos observado apuntan a que el crecimiento de la productividad ha mantenido en el mejor de los casos o ha reducido en el peor de ellos el nivel de ingresos. Hay una clara separación entre productividad e ingresos. En conclusión, que crezca el PIB no significa que crezcan nuestros ingresos. Y aunque así lo fuera, que crezca el PIB no significa que tengamos mejores niveles de educación o más seguridad. Por el contrario, el crecimiento del PIB acarrea ciertos riesgos como pueden ser el daño ambiental o el posible incremento en la desigualdad. Ojo, no estoy diciendo que la productividad no sea importante. Tampoco estoy diciendo que el PIB no sea el pilar de muchas estructuras políticas, económicas o sociales. Mi mensaje es simplemente que como individuos, como ciudadanos, el crecimiento del PIB no es suficiente para considerar que una política económica pueda ser o haya sido exitosa.